Bueno, pues bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a analizar otro partido de la Champions League. El partido de hoy, el más relevante en mi opinión, aunque bueno, por el resultado también parece que el partido del Bayern-Lazio, Lazio-Bayern más bien, fue bastante importante, bastante interesante. Pero bueno, yo analizaré en este episodio o en este video el partido entre PSG y Real Sociedad. Es un partido que yo esperaba mucho, lo anticipaba mucho y creía mucho en la Real Sociedad. Finalmente terminó cayendo, seguramente o con prácticamente toda seguridad está fuera de la Champions League, pero bueno, analicemos un poco cómo sucedió esta caída, qué es lo que hizo el PSG y bueno, también cómo se puede atacar a este PSG, que creo que son puntos bastante evidentes. Le daba un 70% a la Real de clasificarse y un 30% al PSG porque creía que como bloque era mucho mejor la Real Sociedad y lo fue por grandes tramos del partido, que bueno, finalmente cayó por la falta de gol y por el gol rival o la pegada rival. Creo que fue un muy buen inicio de la Real Sociedad. Este buen inicio, este buen planteamiento y buena concentración, todo fue ejemplificado con una muy buena presión, con la excelente presión que demostraba el equipo de Imanol. Llegaba mucho más rápido y mucho mejor a la mayoría de los duelos, aunque bueno, también algunos duelos se veía un poco diferencia física, seguramente tiene que ver con la fisicalidad de la liga y la relativa falta de contundencia física que existe en los planteamientos defensivos de la liga. Puede deberse a eso, al trabajo que tienen los dos equipos en sus ligas domésticas. Pero bueno, también destaco en el inicio del partido una excelente atajada de Remiro. Remiro en el minuto 6 con un muy buen timing que no deja su portería, no intenta achicar el ángulo, sino que espera a que esté más cerca del atacante y protege muy bien los dos palos en el ángulo en el que se encuentra. Una excelente atajada, como digo, la manera en la que se tira, la velocidad para sacar esa mano y para llegar al suelo, creo que fue increíble. Un tiro que tenía muchas posibilidades de ser gol de Mbappé, pero bueno, finalmente lo rescata él. Otro que fue impactante en la primera parte fue Kubo. Fue una primera parte desequilibrante totalmente. Fue brutal lo que estaba haciendo con el lateral izquierdo del PSG. Creo que Kubo es un talento élite en esa posición, en el extremo derecho. Ya lo ha demostrado en muchos partidos y bueno, en un partido de Champions, aunque no era un lateral izquierdo joven y que además no sigo mucho al PSG y este futbolista en particular tampoco. Leía que no era su posición, estaba jugando fuera de posición, pero de todos modos los destrozos que podría hacer Kubo, que me detendré un poco más en ello también adelante, creo que son bastante interesantes, fueron muy interesantes y cualquier equipo que necesite desequilibrio por esa banda, específicamente el Real Madrid, que encima tiene un derecho de tanteo o alguna especie de trato así, creo que debería interesarse realmente, seriamente por Kubo. Como digo, me detendré un poco más en ello en la última sección de este video, con las individualidades destacables del partido. Eso es lo que opinaba de Kubo. Y bueno, también el mayor hándicap de la Real se mostró desde los primeros minutos, que es la falta de pegada, la falta de un rematador élite en la punta, porque bueno, tenemos un desequilibrante y un muy buen rematador en Kubo desde la derecha. Barrenechea es un futbolista que también me llama la atención, me parece interesante, pero en punta no había prácticamente nada. Entre muy poco y nada de Silva, no me gustó su partido. Algunas acciones bajando un poco hacia el centro del campo creo que protegió bastante bien el balón, incluso se ofrecía para la construcción ofensiva, pero finalmente dentro del área nada, muy mal. Lo comentaré también un poco más adelante, pero pues es imposible competir sin un 9 real, sin un 9 que aproveche estas oportunidades o lo que generaba Kubo. No solamente arrastrar marcas, sino los envíos que lograba transportar Kubo al área. Sucedieron muchos envíos durante todo el partido que simplemente anticipaban mucho mejor los centrales y bueno, Silva no aparecía en ningún lado, ni siquiera para rematar y fallarlas. Entonces, un muy mal partido de él. Y bueno, el mayor hándicap de la Real Sociedad, muy claro. De hecho, en la primera parte es el único hándicap. Es el único defecto de la Real Sociedad, que fue muy superior, en mi opinión, al PSG en la primera parte. El único defecto es esto, la falta de golpeada.
Creo que la movilidad de los atacantes o la movilidad en acciones ofensivas destaca un poco en la última de la primera parte, en la que Mikel Merino parece precipitarse un poco tirando fuera del área, pero finalmente pega en el travesaño, en el larguero. Esa acción fue interesante porque ya había hecho destrozos Kubo, como lo hizo en toda la primera parte. Mikel Merino remató, pero encima Javi Galán entraba por la izquierda. Entonces había muchas dinámicas ofensivas que se veían muy difíciles de defender. Y bueno, al final no se concretaban en nada por esta falta de golpeo de un 9. Fue algo anticompetitivo lo visto en la punta de la Real Sociedad. Como digo, creo que era una presión excelente de la Real Sociedad. No creo que se haya podido mejorar nada porque de hecho la Real Sociedad presionaba muy arriesgada. Era una presión muy arriesgada. Algunas anticipaciones de los centrales saliendo de posición, de Zubimendi incluso para llegar a robar un balón o a incomodar una posesión rival, eran muy arriesgadas porque, si el futbolista rival lograba encontrar la salida de ese duelo o lograba evitar la presión del que se adelantaba, bueno, pues era game over. Se quedaba con mucho espacio enfrente y con muchas opciones de pase también. Entonces, muy arriesgadas estas anticipaciones, estas recuperaciones y algunos 2 contra 1 que implementaba la Real Sociedad. Algunos duelos entre 2 futbolistas llegando a uno mismo del PSG parecían muy arriesgadas, que podrían haber salido muy mal, pero finalmente no lo hicieron en la primera parte. Se notaba muy incómodo por esta presión del PSG y sobre todo por la cobertura excelente que hizo la Real Sociedad del carril central en la primera parte, cosa que después se vino abajo por la inclusión de Vitinha, que hablaré un poco más adelante de él, en este mismo, un poco más abajo en el centro del campo. Creo que algunos ataques fueron asfixiantes de la Real al final de la primera parte, como comentaba, y también comentaba en Twitter al terminar en el descanso, que de recibir gol se iría a la basura absolutamente todo el trabajo de la Real Sociedad. La excelente presión, las excelentes dinámicas en ataque, muy buena solidez defensiva, el bloque era muy, muy correcto y se movía al unísono. Todo esto se iba a ir a la basura y terminó yéndose a la basura si encajaba un gol del PSG, porque de por sí no tenía pegada la Real Sociedad. Yo me esperaba o creía que el mejor resultado era un 0-0, salir del Parque de los Príncipes con un 0-0 hubiera sido un resultado excelente. Perder por un gol quizá también hubiera sido... Terminar 1-0 el partido también hubiera sido más asequible, pero finalmente un 2-0 es imposible de remontar. Se fue a la basura todo el trabajo de la Real Sociedad, pero pues de manera merecida también con las acciones del PSG en la segunda parte. La segunda parte, como digo, creo que fue prácticamente toda del PSG. Se notó un bajón muy drástico de la Real Sociedad en absolutamente todo, futbolísticamente, tácticamente, también por la inclusión de Vitinha en esas zonas clave. Y anímicamente también el gol fue fulminante, en mi opinión. Sentimentalmente, emocionalmente fue muy difícil de afrontar para los futbolistas. No había nada en ataque, seguía habiendo muy poca pegada de la Real Sociedad, pero cada vez era menos superior en esas presiones, y defensivamente también se notaba mucho más complejo cada duelo y se notaba con mucha más peligro cualquier acción del PSG. Creo que los goles del PSG llegan con una Real Sociedad que seguía siendo ligeramente mejor, solo muy ligeramente, no tan imponente como en la primera parte. Y los goles son lo que finalmente termina cambiando dando la vuelta al partido. Los goles y de nuevo la inclusión de Vitinha. Comentaba Pepe del Bosque en la transmisión de HBO Max, yo no me percaté de ello en ese momento, que quien debía cubrir a Mbappé estaba siendo atendido en el momento del gol. Entonces el PSG logra aprovechar muy bien una superioridad numérica, la falta de esa cobertura, de Traoré, que también dio un partido pésimo en la segunda parte sobre todo. Fue un muy mal partido de él y como digo, se colapsó anímicamente y futbolísticamente la Real Sociedad en la segunda parte. No pudo mantener el resultado ideal. Jamás iba a poder ir un golpe versus golpe contra el PSG. No iba a poder ser gol del PSG, empate de la Real, gol de la Real, empate del PSG. Creo que eso nunca estuvo sobre la mesa. Debía ser un partido de solidez defensiva. Lo estaba haciendo hasta que finalmente pues no lo fue. Comentaba de hecho que
Si ya decíamos, o bueno, si ya pensábamos varios que el partido de Leipzig-Real Madrid habría sido muy difícil, muy diferente con Nkunku en el centro del campo, bueno, en la frontal del área, es lo mismo para la Real Sociedad PSG si hubiera estado Isak. Isak es un 9 que necesita le habría venido muy bien a este equipo, vaya. Un 9 muy móvil, muy inteligente dentro del área, que pueda hacer sacar el máximo de un pase como los que estaba maquinando Kubo. Es un 9 excelente Isak y bueno, creo que es lo que hace falta a esta Real Sociedad. Un 9 inteligente y sobre todo con pegada, que es una receta para el éxito muy sencilla para la mayoría de los equipos. Sobre el PSG, como digo, mejoró con las acciones de Vitinha en el centro del campo. Creo que no destacó demasiado Zaire Emery, pero no tengo duda de que lo hará más adelante. Debe tener algunos partidos grandes todavía preparados, o bueno, todavía en el tanque, por así llamarlo. Pero un aviso que podría ser para futuros rivales del PSG, que si la historia reciente nos dice algo es que será el Real Madrid, el próximo rival del PSG, es que es un equipo muy débil en defensa, muy endeble en defensa, a pesar de tener un personal relativamente capaz. Quizá con Danilo, con Lucas Hernández, Marquinhos, se puede defender mejor, es evidente. No jugó, o bueno, no tuvo importancia Ugarte en este partido, pero pues quizá en otros partidos lo tenga. Como mediocentro, como pivote. Pero bueno, con este personal se puede defender mejor, pero actualmente no lo hace el PSG. No defiende especialmente bien. Es endeble y creo que un equipo que pueda mover a su bloque, que pueda mover de un lado a otro su bloque, como el PSG intentó hacer con la Real Sociedad también en algunas acciones, sufrirá bastante el equipo de Luis Enrique. Creo que el Madrid es un equipo que podría hacer esto bien. El Leipzig incluso también podría hacerlo bastante bien. Y bueno, seguramente los demás grandes como Arsenal o City, sobre todo el City, también puedan hacerlo. Buscar aperturas mediante espacios mediante abrir al equipo rival para poder jugar dentro de su bloque o simplemente atacar por los laterales. Creo que esto será algo muy difícil de defender para el PSG y debería ser lo que los rivales de cuartos de final, que tienen un pie y medio en esas instancias, tengan en mente para enfrentarse al equipo parisino. En cuanto a individualidades, voy a destacar a dos de la Real Sociedad, de los que ya hablé. El primero es Kubo, el mejor de la Real Sociedad sin duda. Desequilibrio total, una primera parte escandalosa desde el regate, desde la conducción, era imposible de frenarlo. Era imposible frenar a Kubo. Llegó a entrar en área también en algunas ocasiones, pero bueno, finalmente, como digo, los movimientos o la falta de movimientos de sus compañeros dificultaban mucho un impacto de Kubo en el marcador. Entonces, bueno, una primera parte escandalosa. Su partido se pierde por esto, por el resultado y por la forma de los demás delanteros, me parece. Pero bueno, para los que vimos el partido, es evidente el nivel gigante que tiene Kubo. Y solo hará más, no hará más que mejorar este futbolista. Y debería ser una buena noticia para el fútbol español y para cualquiera que esté interesado en él. Zubimendi también es otro futbolista que me llamó mucho la atención. Seguramente sean los dos nombres más grandes de la Real Sociedad. Zubimendi, un muy buen recuperador, con intervenciones muy arriesgadas, como decía de la Real Sociedad, pero que finalmente lograba gestionar bastante bien y evitaba muchas llegadas por el carril central. Era una parte crucial de esta superioridad que sucedía en el centro del campo, en el carril central, en la primera parte, y lograba evitar que Mbappé, especialmente, entrara por esa zona del 9 muy fácil al área también. Creo que influyó mucho en la solidez del bloque como tal de la Real Sociedad. Me gustó su partido, aunque bueno, finalmente ambos, como digo, se pierden por el resultado. Vitinha también me gustó desde la primera parte, dejó algunas cosas. Muy peligroso desde la conducción este futbolista. Es un futbolista también bastante infravalorado porque creo que creativamente, o bueno, como un creador, es bastante interesante lo que hace. Logra mover muy bien al equipo rival, logra, como vimos, salir de situaciones muy desfavorables, como un 2 contra 1 que termina en una contra muy buena del PSG, o un ataque muy bueno del PSG. Este futbolista creo que debería ser uno en el que muchos aficionados dirijan la mirada, debe recibir más atención. Y bueno, su partido, desde lo táctico,
desde una segunda parte importantísima, dejó una segunda parte importantísima para el PSG, que le permitió hacerse con el control del partido, jugando un poco más en profundidad y no tan cerca de la frontal, que yo creo que esto es algo que puede compartir, este rol lo puede compartir con otro futbolista excelente en su zona, que es Zaire Emery. Me gustó mucho el partido de Vitinha y finalmente Mbappé, es el último que destaco. Mbappé es muy difícil que haga un mal partido, en Champions League sobre todo es muy difícil que haga un mal partido. Siempre es peligroso, siempre es un riesgo constante, es condicionante absolutamente para el rival. Muy difícil frenarlo, pero además no aporta tanto tácticamente en defensa a su equipo, no retrocede en muchas jugadas, pero es condicionante, como digo. Siempre tiene que tener la marca de 2 jugadores para que no haga las maldades que logra hacer una vez que llega al área. Siempre peligroso, como digo, y bueno, fue vital el gol que marcó. Es el primer gol del PSG, una definición buena, bastante inteligente, posicionándose en el rebote de Marquinhos, me parece. Creo que es con el hombro de Marquinhos o con la espalda. Entonces, otro partido bueno de Mbappé. Como digo, en Champions, en eliminatorias, no suele haber partidos malos de Mbappé y seguirá siendo la mayor fuerza ofensiva del PSG. En la primera parte lo era de todos modos, o sea, cuando Mbappé está medianamente bien, el PSG tiene muy buenas oportunidades de ganar. Siempre está muy cerca del gol teniendo al francés en el campo. Es un rival muy temible, Mbappé, pero el PSG no creo que sea un rival tan temible. Creo que cualquier equipo que se enfrente al PSG puede garantizar o puede dar por hecho que Mbappé les va a marcar, pero también puede dar por hecho que ellos le van a marcar al PSG. Creo que es muy fácil hacerle un gol. Y bueno, habrá que ver qué rival le toca. Como digo, tiene un pie y medio en las eliminatorias, en los cuartos de final. Habrá que ver qué equipo le toca, cómo puede cada equipo específicamente jugar con este bloque, jugar con esta defensa del PSG, que sufre mucho al no tener un 5, al no tener un organizador defensivo que sea él mismo el que detenga jugadas rivales, pero encima logre organizar y dirigir a los demás futbolistas en el centro del campo y bueno, también al bloque, a la línea defensiva. Entonces esta falta de un 5 será algo que deberán explotar los rivales, pero bueno, como digo, dependerá de cada rival el cómo explotar este endeble bloque, o como yo lo identifico. Entonces ese fue el partido, prácticamente tirada a la basura también mi predicción del 70-30 para la Real Sociedad, pero bueno, esto es la Champions. El segundo partido seguramente también será muy divertido, muy interesante de ver en la vuelta en España. Habrá que ver qué sucede en ese partido, pero bueno, voy a dejar este video hasta aquí, el segundo de mis análisis sobre los partidos de la Champions League de esta semana. Como digo, un partido bastante interesante desde algunos puntos específicos, aunque tácticamente quizá no tanto, pero bueno, me estoy alargando, entonces lo dejo aquí. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter para comentar los partidos minuto a minuto, en TikTok, en Instagram, en Spotify y aquí en YouTube. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.